Hola a todos, hoy en los minutos que semanalmente dedicamos en la aventura del saber a pensar sobre temas relacionados con la psicología de la vida cotidiana en compañía y con la inestimable ayuda de Guillermo Blázquez y Alfredo García Gárate, tenemos un tema, el perdón. Bienvenidos. Buenas, ¿qué tal? Buenos días, Salva. Oye, ¿no queda mal eso de perdonar? Quiero decir, el tipo que perdona no es un poco... Generalmente es alguien que parece sobrado, ¿no? Te perdono, ¿no? Es que da un poco... La condescendencia, ¿no? En el tema del perdón. Yo la aborrezco personalmente. Esta persona que te perdona por algo que no has cometido. Has empezado realmente por la parte más fuerte, que es cuando el perdón se convierte en un arma, ¿no? Entonces te encuentras con eso. Es como... algunos padres que perdonan a sus hijos por ser homosexuales, ¿no? Por ejemplo, oye, perdona, yo no he hecho nada malo, ¿no? Es una parte. Sí, la verdad que es interesante desde el punto en el que has empezado, desde luego, porque yo creo que además uno de los grandes problemas de cuando a la gente le cuesta pedir perdón es precisamente eso, el pensar que es que el que te va a perdonar tiene un poder sobre ti, ¿no? Y yo creo que había que desmitificar eso. No es necesariamente así, ¿no? No, creo que pensar así es precisamente lo que lleva al conflicto en este tema y no a las soluciones. Sí. Porque es mejor pedir perdón que perdonar. Yo creo que perdonar bueno, es... Bueno, sí, yo creo que perdonar para mí es muy importante. Yo, en terapia por lo menos, lo que he visto y lo que he practicado, cuando la gente te viene con emociones muy negativas, lo que ocurre siempre es que hay un rencor enorme o pues una situación de injusticia o de venganza hacia cualquier aspecto de la vida, ya sea social o laboral o de cualquier índole, ¿no? Y entonces la persona no se libera hasta que perdona. Es que conecta el perdón en última instancia. Por ejemplo, Ramsey y Spy, dos terapeutas excepcionales, ¿no? Dos mujeres que han estudiado muchísimo el tema del perdón, lo estructuran en base a dos ejes de coordenadas. Uno sería el amor inmerecido. Es cierto, el auténtico perdón lo haces, no es exactamente amor inmerecido, pero es de yo te voy a perdonar aunque tú no te lo merezcas. Y el otro eje se relacionaría más bien con la condena a la violencia, ¿no? Pero, sobre todo, el perdón, y esto así lo demuestra la ciencia experimental, las personas que perdonan son más dueñas de sí mismas, tienen un mayor control sobre su vida y, paradójicamente, el perdón te otorga más control para tener más libertad y poder amar realmente sin cortapisas. Es más fácil perdonar cuando se comprende, ¿no? Ah, por supuesto. Es necesario. Claro, sí, si no es perdón de verdad. O sea, el perdón así automático por inercia, venga, vale, te perdono, es el perdón blandengue, que no es sólido. Es que a veces, aunque se comprenda, yo qué sé, siempre hay no sé si saldrá al final la conversación, pero lo saco yo, siempre hay una cosa hay cosas que son imposibles de perdonar o francamente difíciles, que es, por ejemplo, que hayan hecho algo a tu hijo muy grave, ¿no? Es un abuso, la hayan matado, la hayan tal. ¿Cómo alguien va a poder perdonar a un asesino que ha matado a su hijo, ¿no? Esto, quiero decir, está en la mano, o sea, que hay cosas imperdonables, Mesías, ¿no? de los Mesías y poco más. Hay cosas que tú entiendes que cómo las vas a perdonar. No, a ver, realmente el perdón es, en mi opinión, es un proceso subsidiario de la directriz primera de supervivencia. El que perdona es más probable que sobreviva. Pero es cierto, y esto se ve mucho en terapia de pareja. Bueno, depende de a quién perdone, ¿no? Exacto. Porque si está perdonando al asesino en serie... Pues, a ver, es durísimo. Hay reincidencias que no merecen ser perdonadas. Quizá. En las películas se llega a tratar este tema. El típico final en el que el bueno está a punto de matar al malo por todo lo que le ha hecho sufrir y de repente dice, no, yo no voy a ser como él, yo no le mato. No, le entrego a la justicia. Sí, le entrego a la justicia, ¿sabes? Pero no voy a cobrarme la venganza, ¿sabes? Es que perdonar no es reconciliarse. No, yo creo que ya hemos calentado el asunto. Ahora podríamos definir qué es exactamente el perdón desde el punto de vista de la psicología clínica. Bueno, pues yo diría que es un sistema que existe para recalibrar las relaciones, ¿no? Para cuando ha habido un desequilibrio por la ofensa, pues volver a reajustarse, ¿no? Y poder seguir conviviendo, ¿no? En el medio social. ¿Habéis visto una película, perdón por mi sentido friki, la nueva saga que han hecho del Planeta de los Simios? ¿No? Sí, bueno, la nueva no, la que es la precuela, ¿no? Sí, esa, la primera es buenísima, pero bueno, en las nuevas han ejercitado, ¿no? Se ve mucho más el rollo de cómo se comunican los simios, que es cierto, lo hacen sobre todo por signos, ¿no? Y algunos también hablan, ¿no? Los que son más increíbles. Bueno, pues es una preciosidad porque creo, si no me equivoco, que lo han tomado del mundo del lenguaje de signos, cuando un mono comete un agravio, se pone la mano así, es una preciosidad, y entonces aparece el otro y le choca la mano. Pero no le choca la mano rollo en plan barrio, no, le choca la mano porque está limpiando su mano. El perdón es limpiar.
es quitar una ofensa, entonces. Qué bueno. Sí. Sí, tiene un valor, la verdad, importante, ¿no? Oye, ¿y el olvido y el perdón están relacionados? Quiero decir, cuando uno perdona, olvida, o uno puede olvidar algo y no haberlo perdonado del todo, o no haberlo comprendido. Yo es que creo que la memoria es muy curiosa, ya hemos hablado en este programa de la memoria, pero la memoria tiene una tendencia de, a no ser que haya habido algo muy traumático o muy, muy, muy fuerte para ti, al final como que solo recuerdas lo bueno de las cosas, ¿no? Supervivencia. Sí, es así, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay una parte de olvido, pero porque realmente el afecto a veces que sientes por la persona es mayor que la ofensa que ha ocurrido, ¿no? Entonces ese amor a veces hace que, bueno, no olvidas, quizá no, o sea, lo recuerdas lo que ha ocurrido perfectamente, pero no te embarga tan negativamente como ocurrió en su momento, ¿no? Es algo que ya no Perdonar sientes, no es olvidar. No. Bueno, pues hablemos ahora del proceso del perdón, ¿no? Que creo que está, digamos, muy estudiado y tiene distintas etapas, ¿no? Sí, yo querría poner ahí, sí, antes de nada, hay varios tipos de ofensa también, ¿no? Está la ofensa de, perdona, no lo he hecho aposta, no quería, ¿no? El que es torpe o no ha pensado convenientemente y ha ofendido sin darse cuenta. Pero luego está el que... típico metepata, ¿no? Sí. Este que siempre dice lo que no debe decir. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿vale? Sí, me suena. Pero luego está el que ofende como... Queriendo. Y reincidiendo, ¿no? En el sentido en el de que, no sé, hay muchas versiones, podemos hablar de esto horas, ¿no? Sí. Pero sí el que dice, mira, no me van a pillar, o esta vez no va a pasar esto, o no me voy a equivocar, o no voy a cometer el error, pero lo acabas cometiendo otra vez. Ese tipo de situación es más compleja, porque ahora lo diremos, bueno, me adelanto ya, indudablemente una de las cuestiones necesarias para perdonar es que el que ha ofendido se arrepienta de lo que ha hecho. Claro, a ver, también es cierto Es fundamental. que... Claro, porque hay quien pide depende. perdón sin arrepentirse. Sí, Por supuesto. Los niños pequeños lo hacen mucho. Bueno, pero es que también, Para tiene quitarse que de ver... encima el rollo del padre, ¿no? Claro. Sí, perdón. Perdona, a ver, ¿qué cosa quieres? ¿Que te pida perdón? muy, Vale, muy vale. importante, porque es cierto que en la educación de nuestros hijos, el padre y la madre obviamente tienen que predicar con el ejemplo, ¿no? Los niños peques, que son los primeros que tienen que aprender esto de perdonar, un niño peque no entiende lo del perdón, es normal, se mueve en otros términos, no existe el bien, no existe el mal, el otro, la socialización, se mueve en términos de deseos, de necesidades, teta, caca, ¿no? Es lo que necesita o lo que quiere. Por eso, cuando van poco a poco interiorizando el perdón en un niño pequeño, está ahí. Es un destello, está en la periferia de su pensamiento, ¿no? Hasta que ya cristaliza en conductas concretas, ¿no? Pero es que me ha encantado lo que habéis dicho, porque desconfía si tu hijo... Perdona un momento. O sea, si lo hace... Sí, te perdono. ¿Por qué? Porque los niños, que son esponjas y son, pues eso, sabe latín y griego, quizá lo está diciendo para quitarse de encima una reprimenda. Sí, claro. Sí. El perdón, y ya... Claro. El perdón no es que lleve un tiempo, lleva un recorrido. Sí. Y eso primero es darte cuenta del daño que te han hecho, puede tomar segundos o años, comprender a la otra persona, ojo, no perdonarla, ni reconciliarse, comprender por qué esta persona me ha hecho daño, y a continuación comprometerte con ese ejercicio de te perdono, aferrarte a un auténtico perdón. Tiene un recorrido. Ajá, entonces cuando tú, por ejemplo, pierdes el pie y gritas, no hagas Papeles. eso, te estoy diciendo, y, perdona, que te he gritado, tal, o sea, ahí, y cuando el niño te dice, vale, te perdono, es mentira. No, No, bueno, bueno, a ver, depende. Depende de la edad, ¿no? Sí, depende de la Y edad. puede sobre ser todo. verdad, claro. A ver, a partir de los 5 o 6 años ya empieza a haber algo fundamental para este proceso, que es la empatía, ¿de acuerdo? El Ambos otro. tienen que empatizar el uno con el otro, porque si no, no hay entendimiento, ¿vale? Esto es claro. clave, o sea, eso es fundamental. Y a partir de eso, bueno, pues hay una responsabilidad de la conducta, que uno tiene que responsabilizarse de la ofensa que ha causado, ¿vale? Una vez que la ha entendido, ¿vale? Como una cuestión muy típica que se hace mucho a niños pequeños es reparar lo que has hecho mal, ¿no? Pues si has roto algo, pues intentar arreglarlo. Si no se puede arreglar, pues yo te doy otra cosa. Esto es algo muy antiguo que aparece mucho en las películas de Walt Disney. El cuando algo ha salido mal o se ha roto, pues de repente yo te doy lo mío, ¿no? Toma, yo te El doy perdón restitutivo. Claro. algo que es muy querido para mí, yo te lo doy, para que veas lo mal que me siento, ¿no? Ah, muy bien. Claro. No obstante, el perdón quizá deba ir más allá de eso, porque es cierto, este tipo de perdón está, por ejemplo, el perdón asqueroso que todos hemos hecho alguna vez, el perdón vengativo, yo me vengo, te perdono, por ejemplo, y el perdón restitutivo... Eso no es perdón real, no es Es que es como... lo que yo creo. Es como decir, bueno, me has dado una patada, te he dado otra patada, Exacto. en paz. Yo- Quedamos en paz. Creo que eso no es perdón. Y el perdón restitutivo es el perdón que se aprecia en los niños de 9, 10 años, que es yo te perdono cuando me es devuelto aquello que se me ha robado. Se va complejizando. A ver, esa es la forma más sencilla de perdonar. Cuando uno de repente
dice, Dios mío, qué mal se siente la persona que me ha ofendido. Es que llegas a sentir compasión ya, porque mírale, es que está intentando agradarme, es que me está dando cariño, es que me ha dicho perdona, es que no sé qué. Ya como dices, mira, le tengo que perdonar, pobre. Claro, ¿sabes? pobrecillo, Pobrecillo, ¿no? Pero hay otras veces que es más difícil perdonar todavía, porque no hay esa... O sea, simplemente existe el perdón, la persona no puede hacer nada por restaurar o restituir lo que ha ocurrido, pero se siente muy mal, puede estar triste, deprimida y tal. Ahí es una fuerza de voluntad también del que se siente ofendido. Y yo creo que ahí sí que hay que hablar de un pequeño egoísmo, en el sentido en el de que para tú estar bien tienes que perdonar. A veces no es tanto por la otra persona que está mal, Claro, sino para no tú. sentirte mal tú. Sí, ¿no? sí. Pero bueno, si comprendes a la otra persona es mucho más fácil, ¿no? Porque le puedes justificar y ante la justificación pues ya Y el agravio, además puedes ¿sabes? incluso aprender, ¿no? Pues para no Claro. hacer yo lo mismo que me han hecho a mí Exacto. en esto. Y ese ¿no? es el mecanismo básico que subyace a la enseñanza de los niños. Es tan básico como no hagas a los demás lo que no Porque no quieres quieres que te hagan a ti, ¿no? claro. Porque todo esto al final va tomando forma y llegas al perdón más complejo. Sí. El perdón más complejo es el perdón a uno mismo. Ese En más palabras complejo. de Vera Pfeiffer, ¿no? Solo en ese momento en el cual has aceptado la responsabilidad de tu bienestar y dejas de evacuar culpas a terceros, hay que ser valiente Sí. para perdonarse a uno mismo. Y eso de valiente es un tema que quiero incluir. Yo lo que más me ha sorprendido de este tema es intentar entender por qué a la gente le cuesta tanto pedir perdón. Me Algunos. parece muy... Bueno, hay una gran gente... Sí, hay mucha una gente que le gente, cuesta. sí, O sea, es más, ¿Por qué, es más porque hay difícil personas encontrar- que nunca piden perdón? ¿Por qué? Yo creo que por una cuestión de... A ver, a veces en el perdón se observa una debilidad, craso error. A veces una persona no pide perdón sencillamente por orgullo o evidentemente porque piensa que no ha cometido ningún mal. Pero Esa el suele ser la perdón, típica. sí. El pensar que tú no has ofendido y que es que el otro se ha Quizá. ofendido porque... Claro, porque es raro. Porque es así, porque... Es verdad, y se asocia muchísimo con una especie de orgullo malsano, ¿no? Es verdad, por ejemplo, se ve nuevamente el mundo de los niños. A lo mejor en estos casos lo que habría que hacer es intentar ofenderle de la misma manera que ha ofendido a la persona. Joan que Garriga, terapeuta gestáltico del mundo de la pareja, dice sistemáticamente, es una cosa muy curiosa, cuando tu pareja te ofende, debes procurar ofenderla tú en un término un poquito menor, porque así uno expresa el Claro. cabreo legítimo, ¿no? El perdón va contra natura porque tienes que renunciar a algo muy natural, que es tu derecho a guardar rencor, ¿no? Entonces, en el mundo de la pareja, este terapeuta, por ejemplo, dice esto, deberías devolvérsela un poquito. Qué inteligente. Yo me da miedo poder llegar a esa circunstancia. Entiendo que es un buen acicaque para compensar la balanza, ¿no? Pero bueno, pero creo que al final si una persona no es coherente con sus actos, si su manera de administrar el perdón no es la misma para cuando él es el ofendido o cuando es el ofensor, entonces ahí hay una incoherencia que el que sí que se está manteniendo coherente, al final puede tirar de esa coherencia. Es decir, ¿por qué cuando tú haces, yo tengo que hacer otra cosa y por qué cuando yo hago, tú no haces? Claro. No hace falta Muy llegar a bien. ofender, vamos. Bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí, que está bastante bien, que nos hemos quedado sin saber lo del proceso de perdonar. en No, sus mira, 5 lo de la etapas. empatía, luego la responsabilidad. Podemos verlo. ¿De acuerdo? Fundamental. Ajá. Y a partir de ahí hay un compromiso voluntarioso, por decirlo así, que una vez que ya has pasado ese proceso, hay una aceptación de la situación, se revuelve a calibrar y esperas a Es que no un- vuelva a ocurrir. Esto Es un fundamental. círculo, es como un círculo vicioso, porque los estudios demuestran que yo perdono, mejora mi autoestima provoca un mejor sentido del humor, y mi sentido del humor deviene Claro. en una capacidad para perdonar. Déjate llevar por ese círculo vicioso. Claro, es que ese es el punto. problema La es cuando ironía, ¿sabes? El buen humor, esa es la solución. Y la inteligencia. Sí. El perdón inteligente. Claro. Exacto. El problema de todo esto es que somos humanos, no somos nada superior, y entonces es muy posible que el error vuelva a ocurrir. Claro. Pero eso ya será para el perdón 2 puntos. Claro, y a veces somos estúpidamente egoístas. ¿no? Sí, y tropezamos No sobre la piedra. no somos la piedra inteligentemente egoístas. Sí. Oye, por cierto, Por cierto. Salva, ¿te parece? Ya se voy a decir. Ya que has dicho el tema de la estupidez y el egoísmo, a mí me encantaría hablar de la estupidez, pero ¿por qué no hablamos del egoísmo? En ese Vale. Sí, es que veníamos comentándolo y nos parece, a raíz de este tema, un hecho. tema muy importante. Porque yo creo que va a ser egoísmo primera parte, ¿no? Sí, puede Habrá ser. más, Es un temón. seguro. En 10 minutos nos lo agotamos. Gracias como Vamos siempre, de verdad. Gracias a ti, Nos Salva. vemos mañana, iba a decir, nos vemos dentro de una semana. Genial. Dentro de una semana.